Muy bien, damos inicio entonces a nuestra clase de la semana 20. Presento mi pantalla para que ustedes puedan visualizar. Tenemos contemplada nuestra agenda del día de hoy. Yo quiero que me confirmen, como siempre, si visualizan mi pantalla completa y cómo estamos en sonido. Todo bien, licenciado, ya se ve. Sí, bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Sea cada uno de ustedes bienvenido nuevamente a nuestra clase. Em, Como siempre digo, el tiempo nos va apremiando, ¿verdad? Va avanzando y pues nosotros también tenemos que ir avanzando con el trabajo que tenemos que ir realizando. Quiero hacer antes unos recordatorios previo a nuestra clase sincrónica del día de hoy. Y pues bueno, la siguiente semana ya tenemos nuestros cuartos parciales. Entonces, les pido que por favor, pues estudiemos, ¿verdad? Para que entonces así se pueda elevar la nota que tenemos. Solo estoy tratando de ubicar aquí donde está mi consolidado de notas para recordarles cómo estamos. A ver, aquí está. Muy bien. Entonces, si ustedes se recuerdan cuando yo les di el dato cómo estábamos a nivel de promedios, pues en la primera unidad tuvimos un promedio a nivel general de clase de 4 puntos sobre 9, en el segundo parcial de 4,82 y en el tercero de 4,89. Obviamente hemos ido en ascenso, pero obviamente no es lo que yo espero. Yo espero mucho más de ustedes porque yo sé que son capaces de poder dar más, ¿verdad? Entonces, recomendarles que estudien, que tengan cargados sus dispositivos, previendo cualquier eventualidad. Ustedes saben que yo creo que la electricidad o el internet muchas veces como que oliera el miedo, ¿verdad? Que tenemos de que algo suceda cuando más lo necesitamos y cabal algo pasa. Entonces, para evitarnos estas situaciones, les recomiendo muy encarecidamente carguen sus dispositivos. Si en un momento determinado hasta nos quedamos sin señal de Wi-Fi, tengan lista ahí su tarjeta de internet para introducir a su teléfono y entonces así a poderle dar también conectividad a internet a su computadora y evitar ahí eso engorroso, ¿verdad? De estar pidiendo, ¿cómo se llama? Reposición de evaluaciones, ¿verdad? Porque tuvieron algún inconveniente y no pudieron presentarse a la evaluación. Entonces, les hago esta recomendación para que ustedes estén preparados por cualquier situación. Y bueno, les comento, ya tengo todo afinado con la segunda revisión del planteamiento de problema, ya todo está revisado por segunda vez y déjenme decirles que me hicieron falta 3 grupos de enviarme su segunda revisión, ¿verdad? O mejor dicho, su segundo material. Entonces, pues esto a mí me causa pena en cuanto a que ustedes están atrasando, ¿verdad? Los grupos que no me enviaron su material, porque fíjense que esta segunda revisión, si ustedes se dan cuenta, no estaba contemplada dentro del cronograma, pero eso nos da el indicio a nosotros de que podemos ir avanzando un poco más con el trabajo, ¿verdad? Porque me pude percatar que vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos que me mandaron su material, fueron muy pocos los que realmente hicieron los cambios que yo les había indicado. Entonces, miren, jóvenes, si ustedes no ponen de su parte, yo no puedo hacerles el trabajo. Fíjense que con las otras secciones con las que también trabajo, tengo alrededor de 47 grupos. Entonces, tengo que revisar 47 planteamientos del problema con cada rubro que lleva cada planteamiento. Incluso, si ustedes se pudieron percatar, les hice hasta observaciones en cuanto a
a qué es lo que tienen que mejorar nuevamente y pues era evidente que algunos cambios no los hicieron. Por ejemplo, en la mayoría, en la descripción del problema y en la justificación les pedí que ampliaran. No lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, con esos dos simples rubros, yo me puedo dar cuenta si ustedes realmente trabajaron o no. Y al final, bueno, si no tienen bien estructurado todo lo que es el planteamiento del problema, el cuerpo del trabajo va a estar mal, va a estar mal. Incluso fíjense que también eso yo ya lo revisé y les hice ahí e incluso algunas sugerencias de mejoras a sus capítulos. Entonces ahí va indicado, eso sí, para las personas que me mandaron Drive, ¿verdad? Y fíjense que es increíble. Yo digo, ¿será que yo no me doy a entender o qué es lo que está pasando? Pero desde el inicio yo les pedí favor, mándenme el material en Drive, porque incluso para mí a la hora de ir revisando puedo irles haciendo ahí correcciones a nivel de redacción. Obviamente no puedo redactarles todo el documento porque ese es el trabajo que ustedes tienen que ir haciendo, pero sí algunas situaciones que yo veo muy claras que hay necesidad de cambiar, vengo y lo cambio. En algunos casos lo he indicado con rojo, en otras ya no me da tiempo de estar cambiando a rojo y entonces lo he cambiado con negro, así como ustedes tienen el trabajo, ¿verdad? En letra en color negro. Entonces, si ustedes no colaboran, jóvenes, el trabajo no va a avanzar. Y discúlpenme, pero ahora tengo que ser muy puntual. Hizo falta el grupo E2, E7 y E9. Tres grupos no me mandaron su segundo planteamiento del problema, ¿verdad? O mejor dicho, su planteamiento del problema para una segunda revisión. Entonces, estamos sobre el tiempo. Ahorita fíjense que ya ustedes me mandaron los capítulos, yo ya los revisé, ya les hice correcciones, todo eso está nítido. Mañana ustedes ya tienen que enviarme lo que es todo el cuerpo del trabajo, o sea, ya sus capítulos, ya con todo el contenido. Entonces, pues fíjense que en medio de todo, y con esto yo no me quiero hacer así como que, ay, la licenciada es una mártir, o ay, la licenciada, no, 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 no. Pero fíjense que esta segunda revisión yo la hice por mi cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito que esos trabajos estén bien afinados. Y no se imaginan ustedes el tiempo que a mí me lleva a revisar esto, porque yo voy rubro por rubro, o sea, no es de que medio que mire las cosas y les asigne un punteo, no, porque fíjense que independientemente de que quizás en un momento se pueda hacer, no trabajo de esa forma. Yo reviso cosa por cosa, ¿verdad? Para ver que realmente esté bien. Y si hay que hacerle mejoras, pues lo tenemos que hacer, ¿verdad? Como les digo yo a mis estudiantes, fíjense que para mediocridad el mundo ya está lleno, ¿sí? Y con esto no quiero ofender ni faltarle el respeto a nadie. Pero aquí vamos a hacer las cosas bien hechas. No vamos a hacer cosas a medias ni una media investigación. No, no. Aquí vamos a hacer bien hechas las cosas. Entonces, por un lado, yo soy muy flexible, trato de ser muy abierta, ¿verdad? Pero por el otro lado, soy exigente, ¿sí? Y bastante, porque me gusta que las cosas estén bien hechas. Entonces, les pido de favor de que si en un momento determinado no le estamos dedicando el tiempo necesario al curso de investigación, por favor, le demos la importancia que este curso tiene. Y con esto tampoco les estoy diciendo, los otros cursos son menos importantes. No, todos los cursos son importantes. Y en este caso también investigación, que siento que ha sido un curso que me lo están dejando muy de lado. No voy a generalizar, porque no. Hay grupos que han trabajado muy bien. E incluso hubo un grupo que yo le puse ahí buen trabajo, ¿verdad? Porque realmente se ve la dedicación, se ve el esmero. Incluso este grupo, al momento de mandarme su planteamiento del problema para esta segunda revisión, me iban colocando, así como yo les coloqué en letra de otro color, cambios realizados. Y sí se veían los cambios realizados, ¿verdad? Entonces, todos los grupos debemos de ir en esta línea, porque si al final los trabajos no están bien,
pues obviamente no van a ganar el curso. Y ustedes saben que si no ganan el curso, no pueden pasar a segundo año. Entonces, por favor, les pido así muy encarecidamente que le dediquemos más tiempo al curso de investigación. Mejoremos esa redacción, ¿sí? A nivel de ortografía ya son muy pocos los errores que me he encontrado, pero la redacción la debemos de mejorar. Fíjense que en algunos textos hay mucha redundancia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que volvemos a decir y a decir y a decir lo mismo. Entonces tenemos que ser claros y precisos en todo lo que nosotros vamos a ir indicando en nuestros documentos. Y bueno, parte de esto también es que a la hora que hablamos de la descripción del problema, solo quiero retomar aquí estos puntos, ¿verdad? Em, tenemos que indicar por qué es un problema. O sea, no es nada más que yo medio que hable de la investigación que voy a realizar. No, tengo que esclarecer en la descripción del problema por qué este es un problema y cuál es su importancia. Entonces, dentro del escrito que yo voy a hacer en la descripción, tengo que aclarar esto, ¿verdad? Luego, en la delimitación, perdón, en la delimitación del problema, especificar cada uno de los rubros que ahí se nos mencionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas veces, por ejemplo, al momento de decir eh, geográfico y ponemos todo un testamento, ¿verdad? No, si en lo geográfico solo debemos de indicar el lugar donde nosotros vamos a tomar como muestra para nuestra investigación. Luego, en el personal, ¿con qué tipo de personas nosotros vamos a trabajar? Si son niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad y en qué edades están comprendidos. Luego, en el temporal, solo deben de ubicar el estudio, se realizará del año, por ejemplo, 2020 al 2022. Punto. Solo eso. No tienen que especificar mayor cosa. Y luego, en el temático, tienen que indicar ahí los nombres de su investigación. Incluso, fíjense que han habido grupos donde yo les he ido haciendo sugerencias para mejorar su tema. Incluso hubo un grupo que les puse ahí 3 posibles nombres de temas, ¿verdad? Porque estaba un poquito enredado y todavía no hemos terminado de aterrizar con el nombre, más no con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, voy haciéndoles yo ahí sugerencias, no les estoy imponiendo, ¿sí? Por eso yo les especifico ahí sugerencia, ¿verdad? Queden ustedes si la toman o no la toman, pero de que esos trabajos de investigación deben de estar nítidos deben presentar, ¿verdad? Luego, cuando nosotros hablamos de las preguntas de investigación, jóvenes, fíjense que tuvimos nuestra clase donde hablamos de esto. Tuvieron el trabajo sobre el árbol de problemas. Entonces, incluso en el árbol de problemas también yo les hice observaciones. Tenemos que basarnos en la pregunta principal, ¿verdad? Porque esa es nuestra pregunta de investigación. Y luego debemos de también ubicar las preguntas específicas también en base a nuestro árbol de problemas, a las consecuencias y a los efectos que en nuestro árbol nosotros enmarcamos. Luego de estas preguntas vienen los objetivos, tanto el objetivo general de la pregunta general como los objetivos específicos de las preguntas específicas. Tenemos que ir relacionando cada objetivo con cada pregunta, ¿verdad? Que obviamente va todo esto amarrado a nuestro tema de investigación, a todo lo que ya previamente nosotros hemos realizado. La justificación, ¿verdad? Les indiqué en la primera revisión, por favor, contemple cada uno de los criterios que están dentro de la justificación. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Fue uno o dos grupos los únicos que realmente atendieron a mis observaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la justificación, porque yo ya no puedo detenerme en cada uno de estos rubros porque ya los trabajamos. Y en su momento yo les pregunté,
¿Tienen alguna duda en relación al tema? No, licenciada. Bueno, entonces, ¿qué me dan a entender? Entonces no hay dudas, ¿verdad? Y al momento de presentarme los trabajos, es como que no hubieran estado en clase. Entonces, jóvenes, debemos de prestar también atención. Si en un momento determinado no me logran captar la idea, por favor pregunten. Y si no, pues también tienen el documento de apoyo ahí, ¿verdad? Podemos leer. Si tenemos duda con, por ejemplo, con las normas Vancouver, regresen a su documento. Yo espero que cada uno de ustedes haya impreso cada documento, tenga ahí su archivo en un folder, ¿verdad? O en alguna carpeta para que ustedes puedan accesar a ese material y resolver también las dudas. Entonces, a nivel de justificación, recordemos, tienen que incluir la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas. También deben contemplar lo que es el valor teórico, la utilidad metodológica, la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad. Y todo esto no es de que yo les pida, por ejemplo, vulnerabilidad, 2 puntos, tal y tal cosa. No, o sea, cada uno de estos aspectos o criterios que yo les acabo de mencionar los tienen que involucrar dentro de la redacción de su justificación, ¿verdad? Pero sí tiene que ir contemplado cada uno de ellos en base a su tema de investigación con una adecuada redacción, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que atiendan a cada una de las recomendaciones, incluso al momento de contestarles en el correo que cada grupo me envió, pues ahí les digo, por favor, tome en cuenta las sugerencias o las correcciones que les he hecho en el Drive, ¿verdad? Y bueno, y a todo esto les comento, hubo un grupo, si no estoy mal, que me mandó 4 veces el archivo, como que primero me lo mandaban seccionado y luego otra parte, no sé, o sea, solo me tenían que enviar un archivo con todo lo que era el planteamiento del problema, porque si me lo van mandando seccionado, entonces nos perdemos, yo tengo que estar abriendo archivo por archivo y es todo un relajo. Entonces, por favor, cuando me manden el material, o sea, si yo les pido algo, tiene que ir todo ese algo dentro del archivo que me van a enviar, por favor. Entonces, mi pregunta es, cuento con ustedes para que de aquí en adelante, el trabajo que todavía tenemos pendiente, ustedes realmente se comprometan a trabajar, a mandarme los archivos, aunque no tenga puntaje, ¿verdad? Porque obviamente esta segunda revisión no tenía puntaje, pero sí era importante para ir realizando su trabajo. Entonces, vuelvo a preguntar, cuento con el compromiso y con la responsabilidad de ustedes para que saquemos este trabajo nítido. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, licenciada. Solo tengo 3 estudiantes el día de hoy. Sí, licenciada. Sí, 4 licenciada. estudiantes. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ah, bueno, Sí, muy licenciada. bien, muy bien, así me Sí, gusta. Entonces, licenciada. muy bien, nos vamos a comprometer todos jóvenes. Y miren, no es porque la licenciada Ivonne lo exija o lo pida, o porque la cátedra nos lo pide, sino recordemos la importancia que tiene para ustedes como médicos el saber hacer investigación. Yo sé que yo no soy una catedrática excelente, ni soy nítida, ni soy una enciclopedia andante que me sepa todo lo que es de investigación, pero lo que tenemos que manejar en nuestro curso, en nuestro trabajo a realizar, pues yo trato de explicarlo lo más simple posible. ¿Sí? Ya quisiera yo haber recibido clases, y no es porque yo me esté haciendo alarde de mi trabajo, ¿verdad? Pero me hubiera gustado que me hubieran explicado más sencillo todo esto de la investigación, porque en su momento a mí me lo explicaron, pero me costó entenderlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, si hay algo que ustedes realmente no capten, pregúntenme. Y fíjense que yo he sido lo suficientemente honesta con ustedes. Si hay algo que yo no manejo, pues yo lo investigo y luego se los explico.
Tampoco me voy a inventar yo las cosas, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que abordamos en clase viene en relación a los documentos que vamos manejando. Entonces, investigación es algo muy importante, es un curso vital, no solo para que ustedes aprueben el primer año, ¿verdad? Porque es parte del pensum, sino que esto les va a servir para toda su vida, toda su vida. Porque cuando ustedes ya sean médicos graduados y, por ejemplo, trabajan en X o Y institución y les pidan que realicen un trabajo de investigación, si ustedes saben cuáles son los pasos, ¿sí? Cuál es la sistematización al momento de realizar investigación, ustedes van a hacer esto, pero rapidísimo y lo van a hacer muy bien. Entonces, por favor, comprometámonos, pero comprometámonos a conciencia, ¿sí? No porque me lo piden, no porque me lo exigen o porque es parte de, sino porque yo tengo la convicción de que esto me va a ser útil a mi vida, ¿verdad? Bueno, entonces, no quiero sonar a mamá regañona, ¿verdad? Porque no soy la mamá de ustedes, sino que soy su catedrática, pero sí necesitaba tomarme estos minutos para hacer este análisis, ¿verdad? Y que realmente haya compromiso y responsabilidad. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna situación previo a pasar a nuestra clase sincrónica? No, licenciado. Ahí sí Bueno, todo más claro. muy bien. Entonces, vámonos a nuestra clase de hoy y hablemos un poquito acerca de lo que es la guía para la elaboración de la monografía, parte 2. Ya tuvimos una primera parte, ¿verdad? Vamos a seguir ahondando en aspectos, algunos de fondo, pero otros de forma, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de presentar esa monografía. Muy bien. Siempre debemos de recordar, ¿verdad? Que la investigación que nosotros vamos a realizar es de tipo documental, no es de tipo de campo, ¿verdad? Que tengamos que ir y hacer nuestro estudio como tal, tomando cada uno de los aspectos de la investigación de campo, ¿verdad? Porque todo es a través de documentos que vamos a ir obteniendo la información que necesitamos. Ahora bien, cuando hablamos de forma, ¿verdad? Es cómo nosotros vamos a presentar nuestra monografía. Y bueno, de entrada está la portada. ¿Qué debemos de colocar en la portada? Pues los datos generales de la investigación. El autor, el título, tiene que ir en letra Arial 20, la institución entre otros. Y aquí, entre comillas, nos dice ver apéndice, pero el apéndice se las tengo en la siguiente diapositiva. Y miren, con esto, con cada indicación que yo les vaya dando, cómo debemos de presentar la monografía, es así como la vamos a presentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los lineamientos que tenemos para hacer el trabajo. Ay, licenciada, pero mire, es Arial 20 o la Arial en sí. Ay, tan simple esa letra tan fea. A mí tampoco me gusta, pero ¿qué podemos hacer? Ese lineamiento que tenemos, ¿verdad? Entonces lo hacemos en Arial 20. Nombre y logo de la institución a la cual se presenta el trabajo. En este caso es nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nombre del curso, nombre del docente. Y no porque yo quiera que figure mi nombre ahí, sino que yo soy la responsable del curso, ¿verdad? Título debe ser conciso, pero informativo y representativo del contenido del documento. Debajo del mismo debe ir la mención de subtítulo. Entonces, si ustedes se cercioraron, no todos los grupos, ¿verdad? Pero sí algunos, todavía estamos afinando esos nombres, para que entonces así esos nombres de tema o los títulos, pues realmente den a entender en pocas palabras qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Nombre de los autores, los apellidos y nombres de cada uno de ustedes y apellidos completos, sin abreviaturas y con número de clave.
Ay, licenciada, es que fíjese que a mí me gusta que me digan Susanita o todos en el grupo me dicen Susanita. Disculpe, Susanita, pero en la portada usted tiene que ir como Susana porque ese es su nombre. Ay, pero viera que tampoco me gusta mi primero o segundo apellido, entonces solo me voy a poner uno. No, tienen que ir los dos apellidos, ¿verdad? Su nombre, sus nombres completos y sus apellidos completos, en abreviaturas y a la par su número de clave, ¿verdad? Número de grupo, lugar y fecha de realización, mes y año. Entonces, acá les tengo yo el apéndice A, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ir en la portada de su trabajo de monografía? Este apéndice ustedes lo tienen en el documento que yo les envié el día viernes, ¿verdad? Entonces, cualquier situación, cualquier duda, ustedes también pueden acudir al documento. Ahora bien, hablemos acerca del cuerpo de la monografía. En esta sección se expone, demuestra y sustenta la argumentación del tema a desarrollar. Entonces, este cuerpo de la monografía es el que ustedes van a enviar el día de mañana. Entonces, cuento con que la redacción esté bien. Quitemos, por favor, nosotros investigamos, nosotros opinamos, nosotros decimos, porque aquí el nosotros no va, ¿verdad? No va. Por eso les he indicado que tenemos que referirnos en el trabajo en tercera persona, que sería el siguiente trabajo o la investigación realizada y no el nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este cuerpo del trabajo? Pues obviamente, como bien lo dice ya el cuerpo del trabajo, hagamos de cuenta que nuestro planteamiento del problema fue la cabeza, ¿sí? Y en la cabeza recordemos que tenemos el cerebro y el cerebro es el que rige el resto de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro planteamiento del problema está bien, el cuerpo va a estar bien. Si nuestra cabeza está mal, pues obviamente nuestro cuerpo va a estar mal, ¿verdad? Entonces, cuidemos por favor esa redacción, esa ortografía, ¿verdad? Que es muy importante. Debe responder a los objetivos específicos de la investigación. Ven aquí, cómo tenemos que ir ya amarrando objetivos específicos con el cuerpo de la monografía. Entonces, y no es solo los objetivos específicos, sino que también tenemos que tomar en cuenta el objetivo general, ¿verdad? O sea, todos los componentes que nosotros hasta el momento llevamos con el tema a investigar. Como es la parte más extensa, se divide en capítulos, subcapítulos y otras subdivisiones, ¿sí? El bosquejo previamente elaborado organiza el contenido de cada capítulo en temas y subtemas. Entonces, no es solo que vayamos a ubicar capítulos, sino que también dentro de los capítulos podemos ubicar subcapítulos, ¿sí? Y otras subdivisiones de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, el contenido de cada capítulo puede contener citas directas o citas textuales, las cuales van escritas entre comillas, y citas indirectas, parafraseadas. Recordemos, si nosotros vamos a citar a un autor, pues tenemos que hacerlo entre comillas, ¿verdad? Y cuando nosotros nos referimos a citas indirectas, parafrasear, es de que estamos tomando la idea del autor, solo que le estamos agregando nuestras propias palabras, ¿verdad? En ambos casos debe hacerse llamadas de cita, como superíndice, sin paréntesis o número arábigo entre paréntesis, de acuerdo a las normas Vancouver, ¿sí? Dicha numeración tiene que ser en orden de aparición. Si una referencia se utiliza varias veces a lo largo del texto, siempre llevará el número utilizado la primera vez. Entonces, recordemos que también ya tuvimos nuestra clase acerca de las normas Vancouver, cómo debemos nosotros de utilizarlas ya en el momento de hacer la citación
de los diferentes autores, ¿verdad? Para que no caigamos en plagio, ¿sí? Miren que eso a mí me aterra increíblemente. Y también esto tengo que mencionarlo. Incluso en la segunda revisión, si ustedes colocaron textos, que de hecho así fue, de organizaciones o de diferentes autores, no citaron, ¿sí? Entonces, estamos cayendo en plagio, jóvenes, y eso no lo podemos cometer. Tuvimos una clase específica para hablar sobre plagio, ¿sí? Ejemplificamos con situaciones muy reales de aquí de Guatemala, incluso del PUNOC, ¿verdad? De medicina, que a la muchacha le anularon, obviamente, su tesis y le anularon la matrícula. O sea, 6 años de estudio se fueron por la borda. ¿Por qué? Por cometer plagio. Entonces, por favor, jóvenes, recordemos esta situación. Y si, por ejemplo, nosotros citamos a alguien, por ejemplo, Roberto Hernández Sampieri, por decirles algo. Entonces, lo ubicamos en el capítulo 1, le pusimos ahí número 1, ¿verdad? Pero necesitamos volver a citar a Roberto Hernández Sampieri en nuestro capítulo 3. Lo podemos hacer, por supuesto, pero vamos a seguir utilizando ese número 1 con el cual lo empezamos a citar, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor prestemos especial atención a esto y lo vayamos también involucrando dentro de nuestra investigación. Características para elaborar el cuerpo. Debe tener entre 15 y 18 páginas. Licenciada, pero usted ahí en la hoja de trabajo que nos envió dice de 25 a 30, ¿verdad? O de 20 a 25, algo así. No recuerdo bien el número. Pero bueno, en este caso nosotros lo vamos a hacer a nivel interno, ¿verdad? Entre 15 y 18 páginas. Pero si, por ejemplo, fuese pregunta de examen, pues obviamente vamos a responder en base a lo que dice el documento. Esto solo es un arreglo interno, ¿verdad? Entonces, cada capítulo debe iniciar en una hoja nueva. Ay, licenciada, usted no es nada ecológica, licenciada, porque mire, si por ejemplo yo termino aquí mi capítulo, fíjese que tengo todo esto para seguir trabajando, ¿puedo iniciar aquí mi capítulo 2? No, jóvenes, perdonen. Ustedes ahorita van a mandarme todo esto a nivel electrónico, entonces no pasa nada. Incluso si lo tenemos que imprimir, pues no pasa nada porque es parte de la forma. Bien, usted agarra su siguiente hoja y empieza aquí su capítulo 2, ¿sí? Y en la línea, a ver, cuando usted va a ubicar su capitulación, coloca en la parte superior capítulo 1 y en la línea siguiente el nombre o el título del capítulo. Todo en negrita, solo esos dos aspectos, ¿verdad? Capítulo 1, por ejemplo, y abajo el nombre de su capítulo o el título. Debe redactarse un párrafo introductorio al título. Y fíjense que aquí esto me apena grandemente y les soy muy sincera, porque sí hemos tenido inconveniente con la redacción de la delimitación, de la justificación, ¿verdad? Incluso en la delimitación hubo un grupo que les di, casi que a todos les di la misma indicación. Por favor, hagan una introducción en la delimitación. Pero viene el grupo tan chulo, me puso arriba, ¿verdad? Introducción, 2 puntos, tal y tal cosa. Y abajo, delimitación del problema y ya se dedicaron a dar su redacción del tema a investigar. No, mis hijos, acá la introducción tiene que ir dentro de la delimitación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de redactar un párrafo introductorio al capítulo, es, si por ejemplo, mi investigación es acerca del COVID-19, ¿verdad? Muy bien. COVID-19, entonces yo tengo que hablar o introducir mi tema. Por ejemplo, si fuese, quiero anotarlo, porque entonces así no me pierdo y tenemos una mejor
secuencia D. Por ejemplo, COVID-19 y su relación con la depresión. Ese es un nombre hipotético que me estoy inventando ahorita. Con la depresión en los pobladores de Guatemala o en la población de Guatemala. Población de Guatemala. Muy bien. Tenemos nuestro nombre, ¿verdad? Ningún grupo tiene este tema. Pero sí es COVID-19 y su relación con la depresión en la población de Guatemala. Muy bien. ¿Cuál es nuestra primer variable aquí? Tenemos dos variables. ¿Cuál es la primera? COVID-19. COVID-19. COVID-19, COVID-19. ¿Cuál es la segunda variable? depresión, La depresión. Muy bien. Me encanta cuando me responden así. Esa es señal de que sí me están poniendo atención. Muy bien. Entonces, tengo COVID-19 y su relación con la depresión en los pobladores de Guatemala. Voy a buscar aquí mi espacio para poder ir redactando. Muy bien. Entonces, hagamos una capitulación en cuanto a este tema. ¿Cuál tendría que ser nuestro primer capítulo? Según ustedes. COVID-19, hablar sobre el COVID-19. Exacto, muy bien. COVID-19. Y del COVID-19, ¿qué subcapítulos podríamos nosotros extractar? Tal vez síntomas y síntomas. posibles tratamientos. Síntomas, tratamientos. Ese sería otro subtítulo, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más decía algo por ahí? Estadísticas, tal vez. Podría ser estadísticas, otro subtema, muy bien. ¿Qué otro? Aquí nos está haciendo falta algo vital del COVID-19. Inicios de Medidas las de causas y los prevención. efectos. A ver. Solo que no puedo ver aquí cuando me levantan la manita. Entonces, si puede intervenir uno y luego la otra persona. Medidas de prevención. Medidas de prevención, muy bien. ¿Qué más? Las causas y los efectos. Causas y efectos, muy bien. ¿Será que debemos La de incluir aquí vacunación. vacunación? Muy bien. ¿Será que debemos de incluir aquí también un subtema donde nos hable de formas de contagio? Sí. Sí. Ajá. Muy bien. Dejémoslo ahí. Fíjense que sacamos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtemas de un capítulo. 7 subtemas. Muy bien. Luego, un capítulo 2, ¿cuál podría ser? La Nuestro depresión, primer. Depresión. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de depresión, ¿qué subcapítulos podríamos obtener de la depresión? Podrían ser los tipos de depresión. Tipos de depresión, muy bien. ¿Qué más? Efectos en la familia. Efectos de la depresión o efectos de Ajá. qué cosa. Lo es lo que produce la depresión a nivel familiar también. Ajá, A eso me refiero. muy bien. Efectos, bueno, dejémoslo en efectos de la depresión. ¿Qué más? causas, Factores tal vez. que Vamos a ver, causas, factores. Ujú. Factores de. La depresión. Factores de la depresión. Bueno,
A ver, dejémoslo de momento así. Fíjense que nos hizo falta algo importante, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, porque no enfocamos a describir qué es el COVID-19 y qué es la depresión. Entonces, podríamos iniciar con un subtema en el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? ¿Sí? ¿Qué es el COVID-19? Y en el segundo capítulo, que sería la depresión, también podemos plantearlo como problema. ¿En qué consiste la depresión o qué es la depresión? Muy bien, ya tenemos 2 capítulos. Un tercer capítulo, ¿cuál sería? La rehabilitación. Rehabilitación, ¿cómo lo plantearías? ¿Rehabilitación de qué o para qué? Como rehabilitación para el tratamiento de la depresión. O también formas de tratamiento. Pero entonces esto correspondería al capítulo 2, si estamos hablando de Sí, sí, el depresión. capítulo 2. Ajá. A ver, pero si ya estamos hablando de un capítulo 3, Yo pensé que usted había pedido más subtemas. no, por eso les dije, con depresión lo vamos a dejar acá. O sea, sí pueden salir más subtemas, por supuesto, pero a manera de ilustrar un poquito más, ¿verdad? Y que a ustedes les quede bien claro cómo tienen que hacer este desglose, ¿verdad? Al momento de ubicar sus capítulos. Entonces, un capítulo 1 es COVID-19, un capítulo 2 depresión, entonces un capítulo 3, ¿cómo lo presentamos? Si nuestro tema es COVID-19 y su relación con la depresión en la población de Guatemala. ¿Podríamos hablar sobre el aislamiento que tuvo la población? Ajá. ¿Y cómo le pondrías de título al capítulo? Aislamiento por pandemia. Ajá. Aislamiento por pandemia. Muy bien. Licenciada, tengo una Obviamente, pregunta. sí, dime. Por ejemplo, el marco teórico que hicimos nos puede servir para esto, ¿verdad? Es que es lo que nos va a servir para esto. Ya. A ver, es que miren, jóvenes, no podemos ir viendo cada trabajo que ustedes están haciendo como algo aislado a su investigación. No, es parte de su investigación, porque ya de ahí todo eso lo tenemos que ir uniendo. Es como el árbol de problemas, ¿verdad? Bueno, ya hicimos el trabajo del árbol de problemas, eso fue de esa semana, se queda allá. No, esto lo tenemos que traer a nuestra investigación. Normas Vancouver. Sí, ¿verdad? Hablamos de tantos aspectos, pero bueno, eso fue de la semana. No, lo tenemos que traer. O sea, todo lo que hemos ido viendo o trabajando, tenemos que irlo uniendo, concatenando. Es como que nosotros fuéramos haciendo un engranaje, ¿verdad? Entonces, cada pieza va aportando a el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? O es como que nosotros estuviéramos fabricando un reloj. Es la analogía que se me ocurre ahorita. Entonces, vamos colocando pieza por pieza. Y si, por ejemplo, nosotros desarmáramos el reloj o tenemos todas las piezas encima de una mesa, pues están aisladas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un reloj. Entonces, ese reloj lo debemos de hacer con todas las piezas que tenemos encima de la mesa, unirlas para que funcionen y nos den la hora, ¿sí? Algo así es nuestro trabajo. Muy bien, aislamiento por pandemia. Aquí también nosotros podemos hacer toda una capitulación, pero, perdón, sí, la capitulación con sus subtemas. Ahora bien, ¿podríamos nosotros ubicar aquí un capítulo 4? Pregunto.
dejaríamos en 3 capítulos. ¿Qué piensan ustedes? Fíjense que cuando se quedan callados me da mi pena y lo primero que hago es ver mi flauta para ver si tengo energía eléctrica, porque igual a lo mejor y se fue la energía y me quedé yo aquí solita. Es lo primero que hago, fíjense, ver mi flauta cuando no me responde. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Hacemos un capítulo 4 o no lo hacemos? Estaba analizando, licenciada, pero tal vez podría ser coronavirus a nivel nacional, como las estadísticas. Ajá. Y por ejemplo, pero si ya tuvimos un subcapítulo de estadísticas en el capítulo 1 de COVID-19, ubicamos ya. estadísticas. Ajá, si no, entonces sería redundar. Licenciada, ¿Sí? un cuarto capítulo podría ser regreso a la normalidad. Ajá. Podría ser un regreso a la normalidad, ¿sí? Me parece muy bien. O incluso lo podríamos involucrar dentro de otro capítulo, dependiendo, ¿verdad? Sí podríamos hacer un cuarto capítulo. Ahora, recordemos que solo tenemos entre 15 y 18 páginas, ¿verdad? También tenemos que contemplar eso y no crear muchos capítulos. Dependiendo del tipo de investigación que nosotros vayamos a realizar, así podemos hacer cuántos capítulos. Ahora bien, fíjense que yo lo que sugeriría acá es hacer un capítulo donde vamos a enlazar, ¿sí? Lo que es el COVID-19 y la depresión, ¿sí? Porque ese es el nombre de nuestra investigación. COVID-19 y su relación con la depresión en la población de Guatemala, ¿sí? Entonces, tenemos capítulos sobre COVID-19, sobre depresión, aislamiento por pandemia, ¿verdad? E incluso aquí se me ocurre, ¿verdad? En el aislamiento por pandemia también podríamos ubicar un subcapítulo para tomar en cuenta lo que decía el compañero, ¿verdad? Un subcapítulo donde hablemos del regreso a la normalidad, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un cuarto capítulo donde debemos de amarrar, ¿verdad? El COVID-19 y su relación con la depresión en la población de Guatemala, ¿qué título le pondríamos? Así como está, o tal vez puede ser más pequeño, pienso, el COVID y la depresión. Ajá, COVID y depresión, me parece muy bien. COVID y depresión. Muy bien, aquí también ya hacemos un desglose de subcapítulos, ¿verdad? Podemos ir analizando cómo el COVID ha afectado a la población, que si pudiéramos conseguir incluso estadísticas a nivel de depresión, pues sería fantástico, ¿verdad? Incluso les comento, yo tuve una familiar que ella terminó hasta con el psiquiatra, ¿sí? Porque era demasiada la depresión que ella estaba sufriendo y eso que ella ya se contagió hasta diciembre del año pasado, ¿verdad? Pero esta misma situación de hacer tan vulnerable a la población la ahorilló a sumirse en una depresión bastante grande. Ella tuvo que estar medicada, ¿verdad? Para poder sobreponerse a esta situación. Entonces, yo tengo la confianza, ¿verdad? De que sí hayan estadísticas donde nosotros pudiéramos encontrar este dato, ¿verdad? Entonces, podemos hacer todo un desglose de subcapítulos e incluso, fíjense que se me ocurriría un quinto capítulo, ¿verdad? O sea, esto solo es ocurrencia mía, ¿verdad? Donde se hable acerca de la importancia de la vacuna, ¿verdad? Y la prevención, ¿sí? Vacuna y depresión, no, vacuna y prevención sería, ¿verdad? Vacuna y prevención. Entonces, aquí hablamos acerca de qué tipos de vacunas hay, formas de prevenir el COVID, ¿verdad? Y fíjense, ya tenemos 5 capítulos. ¿Cuánto tiempo nos llevó?
¿sí? Pero es cuestión de que nosotros tengamos claro primero el título, porque si no tenemos claro el título, fíjense que nos terminamos yendo con preguntas, con objetivos que no tienen ninguna relación con nuestro tema, ¿verdad? Y eso yo lo pude identificar en más de un grupo. Entonces, tenemos que estar en línea y ver todo como etapas que nosotros vamos llevando en nuestra investigación y que cada etapa cuenta para lo que vamos trabajando. Y fíjense que por citarles un ejemplo, ¿verdad? Al momento de hacer los capítulos, si fuese este tema y se me van por las ramas o se me van por otro lado, hay grupos que, por ejemplo, en el capítulo 1 me hubieran ubicado en, ¿qué les digo? Consecuencias del COVID-19, ¿verdad? O sea, sí hay cierta relación, pero no aterrizan con el tema. O, por ejemplo, estadísticas, el segundo capítulo, ¿verdad? Estadísticas de COVID-19 a nivel mundial. Y si nuestro trabajo lo vamos a realizar en Guatemala, tenemos que ubicar estadísticas de Guatemala, no del mundo entero. Quizás para dar algún dato en relación al tema, se podría tomar en cuenta ya al momento de la redacción, pero lo que a nosotros nos interesa es tener datos del lugar donde vamos a hacer la investigación. Y, por ejemplo, otro capítulo, si no lo ubican bien, es cómo el Ministerio de Salud, cuántos centros de vacunación ha implementado, como un capítulo 3, por ejemplo. O sea, sí tiene cierta relación y eso lo hubiéramos podido amarrar en el capítulo 5, que es vacunas y prevención, ¿verdad? Hacer notar ahí que, por ejemplo, a nivel nacional se implementaron, ¿qué les digo? 10,000 centros de vacunación, por decirles una cita, ¿verdad? O sea, un dato nada más que se me viene a la mente. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque hubieron varios grupos que se me fueron por las ramas y no se concretaron realmente en qué tipo de capítulos debían de ubicar. Como les digo, en la mayoría de grupos vine y les hice una sugerencia de capítulos, ¿verdad? Pero tampoco podía ponerles ya los subcapítulos porque ese ya es trabajo de cada grupo. Entonces, retomando las características para elaborar el cuerpo del trabajo. Entonces, si nosotros indicamos aquí, por ejemplo, capítulo 1, ¿verdad? COVID-19. Un subcapítulo acá podría ser, ¿qué es el COVID-19? Un subcapítulo. Y aquí otro apartado dentro del subcapítulo donde yo, por ejemplo, hable acerca de lo que son los síntomas, ¿verdad? Se me ocurre. Y luego aquí otro ejemplo podría ser algo más que yo enfoque en relación a lo que es los síntomas, ¿verdad? Entonces se va extractando según el nivel de ubicación dentro de mi trabajo de monografía. ¿Me voy dando a entender hasta acá, jóvenes? Sí, licenciada, hasta ahí todo bien. Sí, ¿Sí? licenciada. Ah, bueno, muy bien. Por favor, me pregunten si algo no está claro. Si se insertan tablas, cuadros y figuras, debe hacerse remisión a ellas, es decir, debe mencionarse dentro del texto. Por ejemplo, en el caso cuadro 2.3, se recopilan las causas más frecuentes de infecciones intestinales en niños o las causas más frecuentes de infecciones intestinales en niños son la falta de higiene adecuada, preparación de alimentos, ausencia de agua potable, desnutrición, entre otras. Cuadro 2.3. Se recomienda no escribir, como se puede observar en la siguiente tabla, no, sino siempre referirse a la tabla, cuadro o figura por su número de identificación. Entonces, ahorita vamos a comprender un poquito más esto.
Las tablas, los cuadros y las figuras deben contener las siguientes partes. Número de tabla. A ver, ya se me fue aquí mi pluma. Entonces, debe contener número de tabla, número de cuadro, número de gráfica o número de figura. El primer número corresponde al capítulo y el segundo número a la secuencia dentro del capítulo. Por ejemplo, figura 3.1. En este caso corresponde a la primera figura del capítulo 3. Entonces, cuando nosotros vemos en un libro una figura, una tabla, un cuadro, una gráfica, y en la parte de abajo está esta indicación. Entonces, ¿cómo yo interpreto esta indicación a través de estos numeritos? Pregunto. ¿Qué es la figura 1 del tercer capítulo? Exacto. Ahí estamos, ¿verdad? Que es la primera figura y corresponde al capítulo número 3. Pero si, por ejemplo, me aparece un cuadro con esta numeración, entonces, ¿cómo yo lo interpreto? Es la primera figura o el primer cuadro del capítulo 4. Exacto, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo debemos de tomar en cuenta si vamos a ubicar dentro de nuestra monografía tablas, cuadros, gráficas o figuras. Y fíjense que quiero, por favor, que cada uno de los grupos, por lo menos, fíjense, por lo menos, me incluyan una tabla, un cuadro, una gráfica o una figura, ¿verdad? De su propia inspiración y ya vamos a ver cómo lo podemos trabajar, ¿verdad? Ahora, también estaría bien que incluyan tablas, cuadros, gráficas o figuras de otros autores y vamos a ver ahí cómo es la diferenciación. Muy bien, entonces, esto es referente a la numeración. Está el título, ¿verdad? Obviamente debemos de colocar el título del cuadro, de la tabla, de la figura, etc. Fuente. Si los autores de la monografía crean una tabla o cuadro con información recuperada de una o varias fuentes, se escribe elaboración propia. ¿Sí? Entonces, si yo dentro de la monografía visualizo cualquiera de estos, ¿verdad? Cualquiera de estos con la indicación elaboración propia, entonces yo digo, wow, mis chicos han elaborado algo ellos. Esto es fantástico, esto es increíble, ¿sí? Y las fuentes o fuente utilizadas con su llamada de cita, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a utilizar algo de lo que ya comentamos acá, ¿verdad? De otros autores, entonces deben de citar. En el caso de que sea figura, se redacta una descripción de la misma. Y ahorita vamos a ver ejemplos para que tengamos más claro este concepto. Entonces, acá tenemos una tabla número 1.1. Entonces, esto corresponde a qué tabla y a qué capítulo. Tabla 1, capítulo 1. Perfecto. Y nos habla acerca de los tipos de cáncer y número de defunciones a nivel mundial durante el 2012, perdón. Entonces, acá nos enmarcan los tipos de cáncer, ¿sí? Que hay cáncer de tipo hepático, gástrico, colorectal, mamario y también hay cáncer de esófago, ¿verdad? Que fueron los tipos de cáncer que analizaron en cuanto al número de defunciones que hubieron en el 2012 a raíz de estos tipos de cáncer. Entonces, fíjense que es una tablita muy sencilla. Vemos que los que obviamente se llevaron aquí todo el mayor porcentaje fue el cáncer de tipo pulmonar, ¿sí? Luego siguió el hepático, el gástrico y así, ¿verdad? Entonces, acá con esta tabla nosotros tenemos una mejor guía de
estos datos que nos están dando en esta investigación, ¿verdad? Y lo hicieron de forma descendente, del mayor al menor, ¿verdad? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, y es lo que también nos interesa, es ver la fuente. Esta fuente es de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y como bien lo enmarcan acá, es la tabla número 1. Vean pues cómo está aquí indicado. Entonces, si nosotros estamos hablando de COVID-19 y su relación con la depresión en la población guatemalteca, ¿qué tabla nosotros podríamos elaborar acá? Porque obviamente aquí no serían tipos de cáncer, ¿verdad? Solo sería, por ejemplo, COVID-19. ¿Sí? Ay, perdón, aquí no puedo escribir. Pero bueno, ustedes me entienden ahí, ¿verdad? COVID-19. A ver, yo ya los ayudé con esto. Aquí, ¿qué tendríamos que poner? O ubicar. Tal vez números de contagios. Pero, bueno, sí podría ser números de contagio. Contagios al mes podría ser. Ajá, muy bien. Contagios al mes. Contagios al mes. Y acá, ¿qué podríamos ubicar? Tal vez población por edades. Así ya tendríamos qué edades es más frecuente el COVID. Ajá, muy bien, perfecto. Me parece muy bien. Podríamos trabajarlo por edades. ¿De qué otra forma podríamos ubicar acá, en esta columna? Ya que Para puso por meses, se podrían poner los meses, porque como Ujú. donde dice número de funciones, él dijo de que contagios por meses. Ajá, también podría ser contagio por mes. Muy bien, perfecto. Eso va, pero si por ejemplo vamos a hablar por mes, entonces tendríamos que ubicar también aquí durante qué año, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a analizar el tiempo más fuerte, donde más hubieron contagios, ¿verdad? Podría ser que analizáramos a partir del 2021, ¿verdad? Podría ser, podríamos analizar el 2022, ¿verdad? Hacer 2 cuadros para ir viendo la diferencia a nivel de contagios, y también podríamos hacer otro cuadro del 2020, ¿verdad? Cuando inició toda esta situación. Entonces, incluso podríamos tener 3 tablas acá, ¿verdad? Para ir haciendo la relación. Y fíjense que a mí se me ocurre, incluso aquí también podríamos ubicar departamentos, ¿verdad? ¿En qué departamentos han habido más contagios? Y cuando nosotros escuchamos las estadísticas, ¿verdad? Decimos o escuchamos que dicen, por ejemplo, la capital, ¿verdad? Y lamentablemente Quetzaltenango siempre está en los primeros lugares, entonces esto es lamentable, pero también podemos obtener ese dato a nivel de departamento. Entonces, quise hacer este ejercicio para motivarlos y que ustedes también puedan realizar sus propias tablas, sus propios cuadros, ¿verdad? Incluso hasta figuras, y que aquí pueda aparecer. ¿Qué es lo que tendría que aparecer aquí al momento que ustedes van a elaborar sus propios cuadros y sus propias tablas? Elaboración propia. Exacto, exacto. Elaboración propia. Entonces, yo quiero que por lo menos algo propio ustedes puedan elaborar. Muy bien, continuemos. Si nosotros hablamos de cuadros, ¿verdad? Y nos menciona aquí 2.2, ¿cómo interpreto este punto 2? El segundo cuadro del capítulo 2. Ahí estamos, muy bien. Y en el capítulo 2 me mencionan 6 condiciones que debe reunir un antituberculoso ideal, ¿verdad? Y vean, fíjense, porque aquí es otra variable de cómo nosotros podemos hacer los cuadros. Y me voy a centrar en esto, no en el cuadro en sí. Y vean acá, dice,
elaboración propia con información de González Montaner LJ, González Montaner PG, Alberti F, Brunner E, Capone L, Castro Soría L22, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá nosotros podemos hacer nuestros propios cuadros, ¿verdad? Tomando la información de otros autores. Miren, pues, cómo nosotros podemos ir enriqueciendo esto, porque tenemos acá nuestra elaboración propia, pero obviamente estamos tomando en cuenta que nos hemos basado en estos autores para poder hacer nuestros propios cuadros, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos enriquecer todavía más nuestra monografía. Ahora, si hablamos de figuras, ¿verdad? En las figuras el título se coloca en la parte inferior, tal como se muestra a continuación. Entonces, tenemos acá lo que es la figura, ¿verdad? Que vamos a utilizar. En este caso fue en esta investigación, y dice figura 3.4, que corresponde al capítulo 3 y es la figura 4. Mecanismo de eliminación presistémica. Al penetrar el fármaco en el enterocito, se metaboliza, es excretado hacia el lumen intestinal y se transporta por la vena porta. Imagen tomada de Wheaton, Hall, y es acá nos hace la referencia, ¿verdad? Entonces, con esto tampoco les estoy diciendo, jóvenes, miren, saturemos, no. ¿Sí? En ese caso, ¿qué significa el número 5 entre paréntesis? ¿Qué es la figura 5? Ah, perdón, aquí. Ah, no, que es la referencia de él. Perdón, a ver, aquí ya lo puse. Aquí. ¿Qué es la referencia de él? O sea, hacen referencia a este autor en particular. Entonces, cuando vamos a citar nuestros párrafos y el contenido, o sea, el cuerpo de la monografía, las citas igual la vamos a hacer así, ¿verdad? Exacto, así es, así es. Tenemos que citar siempre, que era lo que hablábamos para evitar el plagio. Muy bien, entonces, retomando lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros vamos a utilizar figuras, ¿verdad? No las utilicemos, o incluso los cuadros, las tablas, para abarcar más espacio. Ay, no, llenemos, porque como son entre 15 y 18 hojas, entonces, a más figuras, cuadros, tablas pongamos, menos contenido podemos poner. No, jóvenes, no, solo que voy a poner en el capítulo 4. Licenciada, preguntó algo, es que como que se trabó la... Sí, yo creo que usted se quedó sin A señal, licenciada. No, estoy Sí, bien. licenciada, se fue la señal. Se trabó un rato. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahorita ya. Ahorita sí, ¿Ya? licenciada. Ya, Va. Entonces quizás hubo ahí alguna situación, aunque no me mencionó nada aquí mi computadora ni mi regleta. Pero la pregunta es, tengo yo aquí esta figura 3.4, corresponde al capítulo 3 y es la figura 4. Estoy en mi capítulo 4 y voy a utilizar una tabla.
¿qué numeración debo de colocar en esa tabla? 4.1 si es la primera tabla del capítulo 4. Exacto, ahí estamos. Y miren, esta es una pregunta cauciosa, jóvenes, ¿verdad? Porque aquí estoy hablando de figura. Si fuera una figura la que voy a colocar en el capítulo 4, entonces tendría que ser 4. Pregunto, 4.5. 1. 4.5, porque aquí yo ya llevo 3.4. O sea que la numeración en sí de las figuras que vamos utilizando no depende del capítulo. Exacto, tenemos que ir llevando la secuencia de las figuras. Solo lo que nos va a cambiar es el capítulo. ¿Me doy a entender? Ahora, si por ejemplo... Entonces, en los Repetir cuadros, eso, licenciada, no lo entendí. A ver. Sí, Leonardo creo que era el que me estaba hablando. ajá, entonces donde únicamente va a depender, o sea, del capítulo hacen los cuadros. A ver, sí, es que miren, tenemos que ubicar el capítulo, ¿verdad? Pero las figuras van a llevar una secuencia. Entonces, si por ejemplo, yo ubico una figura en mi capítulo 1, entonces va a ser 1.1. Pero si en el capítulo 2 yo voy a utilizar otra figura, sería la figura 2.2, porque ya sería la segunda figura que estoy utilizando durante todo mi estudio. Si, por ejemplo, fuese una tabla y empecé a utilizar una tabla en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces sería 2.1. Pero en el capítulo 3, por ejemplo, no utilicé ninguna tabla, pues obviamente no pongo nada, ¿verdad? Me voy al capítulo 3, entonces sería 3.2, porque sería la segunda tabla que yo voy a ir utilizando dentro de mi estudio. ¿Me doy a entender con esto? O sea que es en general la numeración, solo va a Ajá. depender del capítulo. Solo lo único que va a cambiar, como tú decías, es el número de capítulo, ¿verdad? Pero la secuencia yo la tengo que continuar. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, licenciada, todo claro. Sí, Muy licenciada. bien. Bueno, entonces les recuerdo, ¿verdad? Por lo menos quiero ver una creación de algo de ustedes. Quizás, tal vez no son unos Picassos, ¿verdad? Para poder elaborar figuras, pero sí podemos hacer tablas, sí podemos hacer cuadros. Entonces, pongamos a funcionar esa creatividad que yo sé que ustedes tienen. Ahora bien, hablemos de las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se colocan todas utilizadas para el desarrollo del trabajo de investigación. Debe tener como mínimo 25, ¿verdad? Recordemos, 25 son las referencias válidas y coherentes con el problema a investigar, redactadas de acuerdo a las normas Vancouver. Recordemos esas normas. Debe haber por lo menos una ficha de contenido por fuente bibliográfica. Entonces, eso ya tuvimos también nuestra clase acerca de lo que son las fichas, cómo debemos de hacerlas y qué tipo de fichas hay. Y tenemos que tener como mínimo ¿cuántas? Pregunto. 25 fichas. 25 fichas, ahí estamos. Hablemos de los apéndices. ¿Qué es un apéndice, verdad? Y esto yo se los presenté al inicio, cuando hablamos, perdón, acerca de la portada. Entonces, un apéndice es un estudio o ampliación de un tema realizado por el mismo autor que se añade a la información del cuerpo de la monografía. Tales aspectos no son esenciales a la exposición general, pero sí de utilidad para la valoración del trabajo o para el planteamiento de la investigación posterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de apéndices, son
son esos temas, ¿verdad? O es ese material que nosotros vamos a añadir a nuestra monografía que nosotros hemos creado, ¿verdad? Algo que nosotros hemos hecho. En este apartado, cada apéndice se identifica con letras en lugar de números. Ejemplo, apéndice A, apéndice B, apéndice C, D, E, F, H, J hasta la Z, dependiendo cuántos apéndices vayamos a incluir. También debe haber remisión a cada apéndice dentro del texto de la monografía. Por ejemplo, si nuestro estudio del COVID-19 y su relación con la depresión en la población en Guatemala hubiese sido un estudio de campo, ¿verdad? Por decirles algo. Entonces, tendríamos que haber hecho, por ejemplo, una encuesta, ¿sí? O podríamos haber utilizado varias encuestas. Se me ocurre ahorita una encuesta para personas que atravesaron por el COVID-19, ¿verdad? Y que están bien, aunque con secuelas, pero están bien. Podemos aplicar una encuesta a ellos. Podríamos aplicar también una encuesta a su familia, porque alguien en un momento determinado mencionó, ¿verdad?, efectos de la depresión en la familia. Podríamos también trabajar una encuesta con ellos. Ya estamos hablando de 2 encuestas. Entonces, no vamos a ubicar la encuesta dentro del capítulo 2, ¿verdad?, que es que habla sobre la depresión y específicamente efectos de la depresión en la familia o la depresión que los pacientes han vivido. No, estas encuestas nosotros las vamos a ubicar en los apéndices. Entonces, si trabajamos una encuesta con las personas que padecieron COVID y con sus familias, entonces, la primera encuesta sería apéndice A y la segunda encuesta sería apéndice B, ¿verdad? O también todos aquellos materiales que nosotros hemos elaborado, ¿verdad? Y que los vamos a ubicar, que son parte de nuestra investigación de una forma, pero que no van contenidos dentro del cuerpo de nuestro trabajo. Ahora bien, para que nos quede un poquito más claro, veamos los anexos. Son estudios o materiales informativos que se presentan al final del trabajo y sirven de apoyo o de ampliación a la exposición general del texto. La diferencia con los apéndices es que los anexos contienen información que no, ¿verdad? Aquí quiero enmarcar este no ha sido elaborado por el autor, tablas, cuadros, figuras, cuestionarios, etcétera, ¿verdad? Que este material ha sido elaborado por otros autores. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros clarificar un poquito más? Si estamos hablando de COVID-19 y depresión, ¿verdad? Podríamos nosotros utilizar un test de depresión, que se me ocurre ahorita el test de depresión de Aaron Beck. Entonces, podemos medir qué nivel de depresión tienen las personas, si es una depresión leve, moderada o grave, que es lo que evalúa este test. Entonces, este test no lo voy a ubicar en el capítulo 2, que es depresión, sino que lo voy a ubicar en los anexos, ¿sí? Y en este apartado, cada anexo se identifica con un número, no con letras como en el apéndice o en los apéndices, ¿verdad? Entonces, aquí lo ubicamos como anexo 1, anexo 2 y así sucesivamente. También debe haber remisión a cada anexo dentro del texto. ¿Y qué quiere decir esto de remisión del anexo? Si, por ejemplo, yo estoy mencionando en mi capítulo 2 por ejemplo, en los tipos de depresión, ¿verdad? ¿Qué tipos de depresión hay? Y yo hago alusión dentro de mi texto que se aplicó el test de Aaron Beck para medir el nivel de depresión en las personas que padecieron COVID-19. Entonces ubico entre paréntesis anexo 1, ¿verdad?
Porque entonces ya hice la mención de que apliqué un test psicológico y es el de depresión de Aaron Beck, ¿verdad? Y entonces lo indico ahí, anexo 1, entonces dice el lector, bueno, entonces aplicó un test de depresión. Qué interesante, vamos a ver cómo es el test de depresión. Y entonces se va al anexo 1 y ahí usted indica o ubica su test de depresión de Aaron Beck, ¿verdad? Y también dentro de su capítulo 2 hace mención, ¿verdad? Que, por ejemplo, la mayoría por ejemplo, el 80% de las personas a las cuales usted les aplicó el test de Aaron Beck padecen de o sufrieron una depresión severa. Qué interesante dato, ¿verdad? ¿Y cómo lo obtuvo? Pues obviamente al momento de pasar un test psicológico. Pero bueno, hago también la aclaración. Esto si fuese un estudio de campo, pero no, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ir con las personas que pasaron COVID, ¿verdad? Para realmente aplicarles este test. Pero para que a nosotros nos quede un poquito más claro, ¿verdad? O por ejemplo, si vamos a utilizar alguna tabla, algún cuadro, o si consiguiéramos esta información, ¿verdad? De cuántas personas han sufrido depresión por el COVID-19 y esta tabla la da Rojas Soriano. Por ejemplo, se me ocurre, solo es un ejemplo así hipotético. Entonces yo puedo copiar esa tabla o ese cuadro y ponerlo en el anexo, ¿verdad? Obviamente abajo yo voy a colocar fuente Hernández Rojas Soriano, ¿verdad? Entonces, o Rojas Soriano, dependiendo del nombre del autor. Entonces, cuando yo estoy en mi capítulo de depresión, ¿verdad? Se hace mención de que el 80% de la población infectada con COVID sufrió de depresión severa. Entonces, entre paréntesis, anexo 3, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya me voy yo al anexo 3 y pues ahí está la información de la tabla o del cuadro de la persona de la cual yo obtuve este dato. ¿Tenemos clara la diferenciación entre apéndice y anexos? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bueno, ahora ya para terminar nuestro tema, hablemos de las fichas, pero fíjense que me encontré esta imagen y me dio vuelta el corazón. ¿Y por qué me dio vuelta el corazón? Porque así son los ficheros en nuestra alma mater, en el CUNOC, ¿verdad? Así, los ficheros en físico, ¿verdad? En la biblioteca. Entonces, por eso les digo, me dio un vuelco al corazón y quise compartirles la imagen. Para la elaboración del cuerpo de la monografía, se utilizarán fichas de trabajo o contenido. Se debe realizar una ficha por referencia utilizada. Puede elegir de resumen, paráfrasis, síntesis, interpretación o mixta. Hablamos en su momento de cada una de estas fichas y cómo ustedes pueden hacer uso de ellas para tener un mejor orden de todo ese material que ustedes tienen a la mano para poder hacer ya el cuerpo de su investigación. Y bueno, ya con esto yo les digo muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas, o si hay algo que ustedes quisieran comentar en relación al tema que abordamos el día de hoy. Licenciada, yo tengo una pregunta con respecto a las fichas. ¿Esas van en la bibliografía o van por aparte? A ver, miren, ustedes de momento tengan ahí las fichas, ¿verdad? Yo les indicaré si las debemos de adjuntar a nuestro trabajo o si se las voy a pedir por aparte, pero de que tienen que tener ahí todas las fichas, las deben de tener, ¿verdad? Y así con las especificaciones que yo les he ido. Y una pregunta, ¿en las fichas son las mismas bibliografías
recolectadas durante el trabajo o son otras? No, 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 son todas las referencias bibliográficas Ah, ok. que ustedes han ido utilizando para su estudio, sí. No Ok, tienen que ya. ubicar fuentes bibliográficas que no han utilizado, ¿verdad? No, o sea, vamos a ubicar todas esas fuentes bibliográficas que en un momento determinado han venido a contribuir a nuestra investigación. Leonardo creo que me estaba hablando. ¿O no era Leonardo? Licenciada, disculpe, Sí, por ejemplo, en la carátula, todo lleva, en la portada, perdón, todo lleva Arial 20. exacto. Sí, porque yo intenté hacerlo ahorita y estaba viendo que estaba demasiado grande. Ajá. Sí, Bueno, entonces sí, ahí dice guía, en la guía para la elaboración, ajá. dice solo el título que A ver, llevará letra Arial 20. Así a ver, entiendo yo. permíteme un ratito. Vamos a ubicar ese rubro. Vamos a ver. No, solo son los datos generales de la investigación. Solo es eso, Leonardo. El autor, el título, la institución y otros. Entonces, en este caso, te voy a indicar. Permíteme. Vamos a ver. No sé si ven ahí mi presentación. Sí, licenciada. Entonces, es esta parte, a ver, es toda esta parte la que tiene que ir con Arial 20, ¿verdad? Y también dice el título de la monografía. Solo es esta parte, Leonardo. ¿Y lo demás con qué tamaño de letra? A ver, permíteme, ahorita te indico. Bueno, acá no nos indica esa parte, pero bueno, déjenme corroborar eso para poderles dar la indicación adecuada, ¿verdad? Porque solo nos enfatiza acerca de lo que es la portada en sí, ¿verdad? El nombre de la universidad y el título, pero déjenme corroborar bien ese dato y yo se lo doy, ¿de acuerdo? Para no caer en ningún error. Está bien, gracias, licenciada. A la orden. Y gracias por la observación, Leonardo, que tú te fuiste ahí de inmediato a hacer de una vez tu carátula. Eso quiere decir que estás ahí muy en sintonía con ya querer tener al día el trabajo que deben de entregar. Yo corroboro bien este otro dato y se los indico. Aunque ahorita me estoy recordando que en una clase pasada comentamos acerca también de Arial 12, ¿verdad? Probemos con Arial 12 y de todas formas yo corroboro bien este dato. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. licenciado. Sí, licenciada. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda o algún comentario? Yo, licenciada, buenos días. Disculpe, Buenos yo días. tenía una duda con... yo puse una gráfica de barras, pero no sé cómo tomarla, si la tomo como figura, como tabla o como cuadro. Figura sería tabla. Ah, bueno. Sería tabla. Y Ajá. también un mapa de Guatemala está Es, señalizado por departamentos también. O esa sería figura. figura. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Ajá. Gracias, licenciada. Sí. Solo quiero corroborarles, ¿verdad? No utilicemos demasiados cuadros, figuras y tablas. Solo utilicemos lo que necesitamos y no abarquemos mucho espacio en nuestra monografía, porque recordemos que nuestro estudio es documental, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esa información en relación a nuestro tema a investigar. Muy bien, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, entonces, jóvenes, les agradezco su atención
Mañana vamos a ver de la sección y yo creo que hay una persona que tiene reposición, si no estoy mal. No sé si es de acá con ustedes, no tengo ahorita mi dato a la mano, pero bueno, mañana es la reposición y se recuerdan, la siguiente semana tenemos evaluaciones parciales. Entonces, por favor, a estudiar y a mejorar ese promedio que llevamos. Entonces, me dio mucho gusto saludarles, que tengan un bendecido día y nos vemos en nuestra siguiente clase porque también les recuerdo, después de la semana de parciales, tenemos la semana de la actividad extracurricular, ¿verdad? Para que también estén al tanto de esa actividad, que también les vale puntos y para que todos puedan conectarse a las conferencias que se van a trabajar, ¿verdad? Entonces, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que tengan un bendecido día. Feliz día, licenciada. Buen día. Igualmente, licenciada. Licenciada, feliz día. Feliz día, Buen licenciada. día. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día, Buen licenciada. día. Feliz día, licenciada. Buen día. Buen día, mucho gusto. Feliz día, licenciada.